Tardes para todas y para todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Julián López. Yo soy diseñador gráfico. Soy magíster en tecnología educativa y competencias digitales. También pertenezco al departamento de unidad JC Virtual como el líder del área de diseño multimedia y pues pertenezco obviamente a la institución universitaria Antonio José Camacho. Este taller pues también está desarrollado en el marco del proyecto de Valle Labs, donde estamos contribuyendo a una alianza por la educación del Valle del Cauca a través del Comité Territorial de Formación Docente del Valle del Cauca. Bueno, este es un workshop que tiene como tema la IA como aprendizaje del futuro, en el cual, pues antes de tocar los temas que vamos a trabajar, yo sí quisiera. Bueno, perdón, si me permiten, creo que voy a apagar la cámara porque no estoy viendo y creo también por temas de conexión, creo que es mejor que tengamos todos pues como la cámara apagada. Denme un momento, por favor. Listo. Ahora sí. Como les venía diciendo, antes de empezar pues a ver los temas que vamos a trabajar, quisiera pues como que despertemos un poco el pensamiento creativo. Entonces, voy a compartirles este código de QR, por favor, si lo pueden escanear, para que contesten algunas preguntas que aparecen allí. Creo que aquí lo tengo. Dice, piensa en una combinación de palabras que pueda cumplir con esta sigla, IA. Por ejemplo, ideas simplificadas, y escríbela aquí. Ahí vuelvo y les coloco el código. Para los que no tienen cómo escanear el código, les puedo compartir el enlace por acá por el chat. O pueden ingresar a la página Menti y colocan este código. Recuerden que es importante utilizar combinaciones de palabras que cumplan con esta sigla, IA. Voy a darles un ejemplo. Bueno, pues aquí está, ideas amplificadas, pero voy a darle otro ejemplo. Por decir algo, podría ser como información abundante, ¿sí? Es decir, información abundante. Imágenes asociadas. Imágenes asociadas, muy bien, perfecto. Me gusta mucho esa. También puede ser ideas avanzadas. Perfecto. Yo las voy anotando por acá. Interacción automática, debe ser, es que seguramente quedó dividido en dos. Inteligencia artificial. Sí, muy bien. Inteligencia artificial también es otra palabra, correcto. Que estamos despertando nuestro pensamiento creativo. Listo, mis profes. Yo creo que con esas palabras que nos aparecen allí, podemos sacar un poco, pues, como este tema de la reflexión. ¿Por qué era importante esto? Porque quería invitarlos a hacer una reflexión sobre cómo ustedes desde el aula podrían aplicar algunas de estas combinaciones que colocaron ustedes allí. Es decir, de qué manera estas combinaciones de palabras reflejan ese impacto que podría tener la IA en sus aulas, ¿sí? O qué cambios o mejoras creen ustedes que podrían traer estas herramientas a la práctica docente. Recuerden que la inteligencia artificial o la IA, como la conocemos en la mayoría, no solamente es tecnología, sino que también es una herramienta que nos es útil para amplificar nuestras habilidades humanas. Por eso hablábamos de la creatividad, también de la intuición y del aprendizaje. Porque de esta manera la IA puede convertirse en un aliado para potenciar esos procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, mis profes. Permítanme, cierro aquí y volvemos a la presentación.
Ahora sí, voy a contarles cuáles son los objetivos de este workshop o de este taller. Parte de esos objetivos está en preparar a los docentes para enseñar habilidades que son relevantes en un mundo cada vez más automatizado por la IA. ¿Qué habilidades pueden ser esas? Las que vemos aquí. Podemos hablar del pensamiento creativo, la resolución de problemas complejos, la creatividad y la alfabetización digital. Recuerden que ahora les estaba hablando justamente de eso, despertar un poco como el tema de la creatividad. Otro objetivo es introducir esos conceptos básicos sobre la IA y su impacto en la educación. Vamos a conocer un poco sobre la IA, es decir, qué tipos de IA hay. También conocer la evolución de la IA. Muchos creemos que la IA empezó ahorita apenas como en el 2010 y no, la IA ya tiene un camino. Vamos a también mirar cuál es la estructura de un prompt y cuáles son esas técnicas más usadas. Y finalmente, vamos a hacer una pequeña exploración de herramientas y aplicaciones prácticas de estas herramientas de inteligencia artificial que pueden utilizarse en el aula para mejorar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos que hay unas categorías que podemos decir que son generación de textos, generación de imágenes, generación de audio o generación de videos. Hasta allí estamos claros en lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, mis profes. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Como podemos ver, la IA está transformando rápidamente la manera en que interactuamos con la tecnología, la información y el conocimiento, ¿verdad? Y eso no solo aplica para la educación, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha identificado 3 dimensiones que considera que son fundamentales, que son estas: aprender para la IA, aprender sobre la IA y aprender con la IA. ¿Qué significa aprender para la IA? Significa que debemos de prepararnos y formarnos para esta era que es de tecnología, casi que 100%, que está redefiniendo constantemente los límites de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que hace necesidad de adquirir esos conocimientos y esas habilidades que nos permitan adaptarnos a un mundo en un constante cambio. ¿Sí? Aprender sobre la IA. Comprender las tecnologías y técnicas subyacentes de la propia IA. Cuando hablamos de técnicas subyacentes, nos referimos a esos métodos y esos enfoques que nos permite que la inteligencia artificial funcione. Y aprender con la IA, pues tiene que ver obviamente con los tipos de herramientas de esa inteligencia artificial generativa. Recuerden que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, bueno, quiero hacerle esa pregunta. ¿Saben por qué se denomina inteligencia artificial generativa? Mis profes están muy callados. Porque tiene que ver con lo nuevo, con lo que está en el momento. Ok, muy bien, mi profe. Entonces, inteligencia artificial generativa por generaciones, así como los computadores que salieron por generaciones, que va cambiando, va evolucionando. Ok, mi profe. Y también que es para todos, no es solamente para un anciano, sino abarca todas las generaciones. Muy bien, mis profes. Tiene mucho que ver con todo lo que ustedes están diciendo, pero también cuando hablamos de generativa, quiere decir que es una inteligencia artificial que tiene que tener una solicitud, ¿sí? O sea, tiene que haber un ser humano, hasta el momento es así,
que sea el que le genere esa orden a la inteligencia. Ellos, es decir, ellos no lo van a hacer por sí solos. Lo podemos apreciar en algunas inteligencias artificiales, que tal vez tenemos algunos en la casa y de pronto no sabíamos que era una inteligencia artificial, o inclusive en los mismos celulares, como Siri o Alexa. Si ustedes ven, para poder que alguno de ellos responda, tiene que haber un llamado, ¿sí? Eso significa que se le está generando una solicitud a la inteligencia artificial, porque ella por sí sola no responde. Hasta el momento, como les digo, es así. Por eso se llama inteligencia artificial generativa. Porque tiene que tener a alguien, un ser humano, que sea el que le genere esa acción. ¿Vale, mis profes? Entonces, como les estaba diciendo allí, explorar esos tipos de herramientas de inteligencia generativa. Por eso hablamos de que son herramientas que nos sirven para desarrollar imágenes, para desarrollar textos, para desarrollar videos o para desarrollar audios. Pero tiene que haber una orden para poder que ella lo genere. ¿Listo? A ver, mis profes, quiero escucharlos un poco. Reflexionemos sobre esta pregunta que está aquí. ¿Has pensado en los indicadores que caracterizarían tus clases? Es decir, ¿cómo quiero que sean mis clases? ¿Cómo quiero que se sientan mis clases? ¿Y cómo estoy diseñando para el aprendizaje? ¿Quién quiere contarnos un poco la reflexión que puede estar haciendo? Mis profes, ¿cómo quieren ustedes que sean sus clases? Profe Julián, yo les voy a ayudar un poco a los profes respondiendo a estas preguntas que me parecen supremamente importantes y que también nos invitan a esa reflexión sobre nuestro quehacer pedagógico. Y ahorita que leo esas preguntas, empecé a imaginarme cómo quisiera que se vieran esas clases. Y chévere que hables de ver, de sentir y de diseñar, que creo que son supremamente valiosos. Así que yo voy a dar respuesta a esas preguntas para que los demás profes también se animen y entre todos aquí construyamos nuevos aprendizajes. ¿Cómo quiero que se vean mis clases? Que se vean integradas con otras áreas de conocimiento. Cómo quiero que se sientan mis clases, que se sientan cálidas, que mis clases sean la oportunidad de nuevos aprendizajes para los estudiantes, que parta desde el aprender haciendo, y cómo estoy diseñando para el aprendizaje, pues a partir de diversas estrategias didácticas que me permitan a mí tener claridad de esa estrategia a utilizar, integrar algunas técnicas que permitan desarrollar esa ruta metodológica y sobre todo en ese diseño, pensar en la experiencia del estudiante, cómo todo lo que planeo desde el primer momento pues va a contribuir a ese ejercicio de apropiación de nuevos conocimientos. Muy bien, mi profe, muchas gracias por su respuesta. Y por aquí en el chat tenemos a Marjorie López, que nos indica que sean atractivas para los estudiantes. Las clases que sean atractivas para los estudiantes. Perfecto.
que sean motivados y comprometidos en mis clases, porque pues uno trata de que los muchachos no entremos como en esa rutina de ver casi siempre lo mismo, porque uno haga que las clases sean dinámicas, que ellos les agrade llegar a la clase, que no digan otro día más de clase, yo no voy a ir por allá. Eso va enfocado a cómo quiero que se sientan, tal vez los estudiantes en mis clases. ¿Cómo quiero que se sientan mis estudiantes? No solamente poder hablar de cómo quiero que sea, que se vean mis clases. No, pues sí, yo sé que uno como docente siempre piensa en cómo dirigirse cómo dirigir el tema a los estudiantes. Entonces uno piensa, ¿cómo quiero que mis estudiantes que se sientan motivados, comprometidos, con ganas, que ese es el punto que quiero llegar. Muy bien, mi profe, muchas gracias. Como no estoy viendo los nombres, no sé qué profe. Soy Marleni. Ah, ok, mi Marleni profe. Castro. Mucho gusto, profe Marleni. Hola. Vale, mi profe, Y mire. mire que esa pregunta también tiene que ver cómo estoy diseñando para el aprendizaje. Entonces uno debe diseñar su planeación o sus actividades de acuerdo a las edades y que ellos se sientan motivados para trabajar. Ok, mi profe, muy bien. Muchas gracias a la profe Marlene. Por aquí también tenemos otras participaciones a través del chat. Vamos a leer la participación de Rafael, que nos indica innovadoras y creativas. La profe Vanessa también nos dice innovadoras, alegres, seguras para construir desde los saberes previos y el territorio. Esto es supremamente importante. También nos dice en la pregunta número 3, dice que desde el pensamiento complejo y de nuevo el territorio. La profe Jenny Jaramillo también está muy alineado con el profe Rafael, habla de esas clases innovadoras, dice que quieren que se sientan atraídos y motivados. Y Marjorie López nos dice que se sientan seguros, que no teman a cometer errores. Qué bien, muy bien, mis profes. Bueno, mis profes, miren que con estas preguntas hemos explorado un poco cómo nos imaginamos nuestras clases, ¿sí? En términos de, como lo dijo ahora nuestra compañera, apariencia, ambiente y diseño para el aprendizaje, ¿verdad? Ahora, al introducirnos en el mundo de la inteligencia artificial, debemos pensar cómo la IA puede potenciar todo esto, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es esa clave o en qué está la clave para poder comprender cómo integrar estas tecnologías de alguna manera reflexiva? Podamos lograr que nuestras clases sigan siendo esos espacios creativos e inspiradores donde tanto los docentes como los estudiantes podamos crecer juntos, ¿cierto? Pero entonces ahora, teniendo en cuenta que debemos pensar cómo la IA puede potenciar todo esto. Con esa visión en mente, vamos a darle paso a nuestra primera dimensión. ¿Se acuerdan que les hablé de 3 dimensiones? Vamos a darle paso a nuestra primera dimensión y vamos a hablar un poco acerca de ella, que es aprender para la IA. La IA hablaba de esas habilidades claves para el futuro. Y teniendo en cuenta esas habilidades, hablamos del pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad y la alfabetización digital. ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la habilidad de analizar y evaluar la información de manera objetiva para tomar decisiones informadas. En el contexto de la IA, es fundamental que los docentes enseñen a los estudiantes a cuestionar las fuentes, detectar sesgos y discernir entre hechos y opiniones, especialmente cuando interactúan con tecnologías como algoritmos y sistemas automatizados que pueden tener limitaciones o sesgos implícitos. ¿Qué nos quiere decir esto?
que nosotros debemos de enseñarles a nuestros estudiantes, más que juzgarlos, porque muchas veces les decimos, no, es que usted todo esto lo sacó de la inteligencia artificial, y seguramente ellos no saben que estas inteligencias artificiales, o al menos hablemos de ChatGPT, tiene una limitante, y es que ella tiene solamente sus conocimientos o su actualización está hasta octubre del año pasado. Es decir, que si estamos tocando un tema actual, eh, esta herramienta nos va a decir que pues no tiene esos conocimientos. Yo no sé si alguno de ustedes, mis profes, ha llegado a utilizar esta herramienta. ¿Pueden contarme si la han llegado a utilizar? Estamos hablando de ChatGPT. No, yo no. Bueno, por aquí tenemos varias respuestas. La profe Marjorie dice que sí la ha usado, la profe Vanessa también. Y por aquí un profe nos levantó la manito. Creo que fue el profe Edgar. Bueno, ya bajó la manito. Profe, si quiere participar, puede activar su micrófono. Y el profe César Augusto también nos comenta que ha hecho uso de esta IA. Ok, para mis profes, los que han hecho uso de esta herramienta, podemos ver que en algunos momentos que la hemos utilizado, él nos saca como un mensaje donde nos dice que no está seguro de que, ¿sí? Marjorie, tienes manito levantada, puedes activar tu micrófono para participar. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hago parte de la institución educativa San José de Obando Valle, al norte del valle. Sí, en varias ocasiones he usado el chat. También me parece muy útil la de Google, que es Gemini, para el tema de consultas. Me parecen que son muy, muy buenas. Pues teniendo claro, obviamente, que recopilan información de las fuentes que tienen en, digamos, en el lenguaje pues, universal de la tecnología. Me parecen muy útiles y creo que los maestros debemos actualizarnos en el tema de la CIA porque pues vinieron para quedarse y son el futuro. Así es, mi profe, muy bien. Pero entonces les decía a mis profes que los que han tenido la oportunidad de utilizar esta herramienta, no sé si en algún momento cuando le han hecho alguna pregunta, ella les coloca abajo un mensaje donde les dice que no está muy segura de esa información, algo así, no lo tengo, no lo puedo citar pues como textualmente, pero nos dice como que no está muy segura de esa información, que por favor trate de verificar esa información o que consulte como otras fuentes, algo así, no estoy muy seguro que ese sea. Sí, en ocasiones he hecho consultas y incluso pues da como páginas donde uno puede profundizar esos temas que pues no está dando como mucha información acerca de ese tema, pero entonces te da referencias bibliográficas para que tú las consultes. Así es, mi profe. Entonces miren que muchas veces hay estudiantes que acuden a estas herramientas y piensan que todo lo que les dice allí es cierto. Digamos que no siempre ella tiene como todo ese conocimiento. Volví les digo, esta herramienta específicamente tiene su actualización está hasta el mes de octubre, o sea, hasta hace un año prácticamente. De un año para acá no ha sido actualizada. Y quién sabe si para el 2025, 2026, 2030 siga con esa misma limitante o si haya un momento de actualización de esta herramienta. Si nosotros entramos a preguntarle, eso una vez me lo dijeron, no he hecho el ejercicio, pero creo que sí es así. ¿Quién es el presidente de Colombia? Creo que no va a decir que es nuestro presidente Gustavo Petro, sino que va a decir que es Duque. No he hecho el ejercicio, no sé si alguno quiere hacer el ejercicio, pero en la actualidad va a decir como que no es Duque. Ve que es Duque. Aunque bueno, no sé porque digamos eso también fue hace rato,
Y pues para el 2023, pues igual estaba Petro, ¿no? Pero anteriormente decía eso. Como les digo, no he hecho el ejercicio, pero una vez hicieron ese comentario y pues me quedó como sonando eso. Mira, yo lo acabo de hacer con Meta y me respondió, dice que Petro, Gustavo Petro, un político colombiano y es miembro del grupo guerrillero del M19. Me mandó mucha información. Demasiada, profe. Muy bien, mi profe. Entonces, Mira, eso sí. acá yo ingresé, perdón, a ChatGPT y me parece Gustavo Petro, quien asumió el Ok. cargo el 7 de agosto de 2022. Sí, Si necesitas información más actualizada sobre tu gobierno, házmelo saber, o sea, solo me dice eso. sí. Entonces, miren que sí, creo que ya hubo una actualización porque, vuelvo y les digo, en algún momento alguien hizo el comentario, obviamente esto fue antes de que entrara Petro, pues, nuestro presidente, pues, a gobernarnos, y el tema era ese, o recién entrado, creo, recién entrado. El caso es que era Petro en sus inicios y decía que era Duque. Entonces es súper importante que desarrollemos pues como esas habilidades en nuestros estudiantes. Lo mismo la resolución de problemas complejos. Es decir, esta habilidad implica la capacidad de abordar problemas que no tienen soluciones simples ni evidentes utilizando un enfoque sistemático en un mundo automatizado por la IA. Los problemas se vuelven más complejos y multidimensionales. Los estudiantes deben aprender a descomponer problemas grandes en partes manejables, probar distintas soluciones y adaptarse al cambio constante que introduce la tecnología. Recuerden que cuando hablamos de un enfoque sistemático, nos referimos a un método organizado y estructurado para abordar un problema o tema que implique seguir una serie de pasos lógicos y coherentes. Aquí tiene que ver un poco con el tema de cómo la creación de los prompts, ¿no? Cómo saber poder que los estudiantes aprendan y nosotros también, pues a cómo desarrollar un prompt. Profe Julián, ¿te dejamos de escuchar? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, yo lo yo sí estaba escucho. escuchando bien, sí. Ah, ¿sí me están escuchando? Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Vale, muchas gracias, mis profes. Entonces, ya vemos que dos habilidades claves para el futuro son el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Ahora vamos a hablar acerca de la creatividad y la alfabetización digital. Nos dice que la creatividad es la habilidad para generar ideas originales, resolver problemas de manera innovadora y pensar fuera de la caja. Aunque la IA puede realizar tareas rutinarias de manera eficiente, las máquinas aún no pueden igualar la capacidad humana para la innovación y la invención. Fomentar la creatividad es clave para que los estudiantes puedan crear nuevas soluciones y enfoques utilizando la IA como herramienta de apoyo. Es decir, si nosotros vemos, digamos que le decimos a la IA que nos cree algo, no sé, para desarrollar, no sé, algo, no se me ocurre en este antico algo, no sé si de pronto a alguno de ustedes, mis profes, les ocurra algo. Pero cuando hablamos de innovación, es decir, como decir, desarrollar una nueva manera de transportarse, un ejemplo, ¿sí? La IA no nos va a dar esa respuesta. Ella nos puede dar, nos podemos apoyar, pero ella no nos va a dar esa respuesta ni tampoco nos va a desarrollar pues como ese prototipo como tal. ¿Sí me hago entender? Sí, la idea es que Sí. las IA son unas herramientas útiles, pero como lo mencionabas al inicio, pues pensar que van a reemplazar a los humanos del todo, no, pues no es posible porque la humanidad obviamente que tiene muchas más características que una inteligencia, ¿no? Entonces, de hecho, incluso cuando se realizan las consultas, también debes, digamos, trabajar en cómo vas a generar tu consulta. La pregunta debe ser muy concreta, pero también dando como una idea del tema a consultar, porque de esa organización, de esa consulta que tú haces, pues vas a recibir una retroalimentación más completa. Así es, muy bien, mi profe. Vamos a hablar entonces ahora de la alfabetización digital.
y creo que hace un poco también parte de lo que acaba de decir la profe. Es la capacidad de usar tecnologías digitales de manera competente y responsable. En el contexto de la IA, esto implica que los estudiantes no solo sepan cómo usar estas herramientas tecnológicas, sino que también comprendan cómo funcionan, cuáles son esas limitaciones y los impactos éticos y sociales que pueden tener. Además, estar preparados para adaptarse a nuevas tecnologías emergentes. Súper importante esto que nos dice aquí, lo de la parte de la ética, porque muchos de nuestros estudiantes cogen esta herramienta para desarrollar nuestras actividades que les dejamos a ellos. Y lo que hacen es casi que un copiar y pegar. Aunque ya hay herramientas que también detectan qué tanto porcentaje de día tienen esos trabajos desarrollados por nuestros estudiantes, pues es importante y no como juzgarlos a ellos de por qué lo están desarrollando, sino hablarles un poco también como de la ética y decirles que no está mal que la utilicen, pero sí que pues obviamente sepan utilizarla, ¿no? Es decir, no se trata de copiar y pegar, sino simplemente es como apoyarse en ella, tratar de sacar como algunos elementos claves y con base a esos elementos claves, pues ahí sí ya desarrollar pues como su propia información, ¿no? Listo, mis profes, entonces tenemos claros que las habilidades claves para el futuro son pensamiento crítico, creatividad, alfabetización digital y resolución de problemas complejos. Nuevamente, mis profes, ¿creen ustedes que la IA puede reemplazar a los docentes? Vamos a dar como 10 minuticos para hablar un poco sobre esta pregunta que les acabo de hacer. Que creo que ahorita la profe se nos adelantó un poco a hablar sobre ella. Entonces, mis profes, ¿creen ustedes que la IA pueda llegar a reemplazarnos a nosotros? Bueno, voy a iniciar yo porque pues veo que no están como moderando la intervención. Yo creo que no, porque digamos que siempre va a existir la necesidad de ese contacto humano, de la calidez que puede dar un ser humano, del apoyo emocional que puede dar el ser humano, a diferencia de una máquina. Lo otro es que nuestros estudiantes no, digamos, en este momento, no sé más adelante, pero en este momento los estudiantes no han como despertado mucho esa proactividad, el querer ellos indagar, el querer ellos llegar como al conocimiento. Por ahora están como muy dependientes de los docentes. Por ejemplo, si nosotros miramos la experiencia que tuvimos en la pandemia, que fue algo caótico porque los chicos precisamente no tenían el contacto con los docentes, la comunicación fue limitada, nos veíamos por medio de las clases virtuales y fue complejo para ellos el adaptarse a un ritmo de estudio que es autónomo, ¿sí? Entonces, si en la medida en que tal vez en un futuro nuestros estudiantes empiecen a ser personas más autónomas, más proactivas, es que nada más en estos momentos, digamos, el nivel educativo en Colombia es bajo por la pereza de los estudiantes, porque ellos son muy pocos los estudiantes que quieren llegar más allá de lo que se les da en el aula de clase. Incluso pues a veces están con el tema de no cumplir con las actividades que se dejan. Entonces, en el caso de que se pueda reemplazar a los docentes, por ahora lo veo lejano. O sea, son un apoyo,
son un apoyo y como lo dije ahora, una herramienta muy útil, pero siempre estará esa necesidad de esa parte humana que genera un docente en el aula de clase. Y profe, mire qué interesante lo que usted acaba de hablar, porque yo también lo relacioné mucho con el tema de pandemia, justamente cuando tuvimos que ver nuestras clases virtuales y cómo los estudiantes manifestaban mm, esa falta de sentirse ellos como acompañados, tanto de los compañeros como de su profesor. Y creo que hubo un alto índice de deserción justamente por ese tema, porque ellos no se sentían acompañados. Muchas Entonces, gracias. Ay, sí, qué pena, Juli. yo también considero, mi profe, como usted, que no puede llegar a no puede llegar a reemplazarnos a nosotros. No sé si alguien más quiere opinar. Claro Yo que sí, levanté la Juli, mano. tenemos manitos levantadas. La Yo, profe Consuelo, la profe Marlene, entonces vamos a darle la palabra a la profesora Consuelo y seguido a la profe Marlene y después vamos a leer los comentarios que nos han dejado a través del chat. Muchísimas gracias. A ver, a la pregunta, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar a los docentes? Pues no debemos olvidar que tres cosas fundamentales se requieren en la tecnología, que son el software, el hardware y el usuario. O sea, estos son complementos y sin ninguno de los, si alguno de los tres falta, pues la verdad no se va a poder realizar absolutamente nada. Eh, lo que pasa es que ahorita la sociedad, el mundo, todo esto que nos está acelerando tanto, nos está llevando a que todo lo tengamos que hacer por medios magnéticos. Todo. Usted va a hacer un requerimiento en alguna empresa y ya todo es la tecla 1 para no sé qué, la tecla 2 para no sé qué, la tecla 3 para no sé qué. Y en ese momento ya se pierde como el contacto con la persona que uno llamaba, vea, es que necesito esto, lo otro. Pero de una u otra forma siempre se va a requerir el usuario porque la máquina está condicionada y habrá momentos en que te toque tomar decisiones que no va a poder y por eso siempre va a ser necesario el factor humano. Muchas gracias. Muy bien, mi profe. Miren que hacía rato no escuchaba esos términos del software, el hardware bueno, el usuario sí, pero lo identifiqué inmediatamente con lo que hablamos ahora de la inteligencia artificial generativa. Es decir, para poder que se pueda generar esa orden, llamémosla así, pues primero que todo tiene que haber un ordenador, ¿no? Bueno, o un aparato tecnológico, ya sea un ordenador, un móvil, un laptop, ¿sí? El software, pues estamos hablando de, en este caso, la herramienta como tal, y pues el usuario, pues somos nosotros quienes somos los que le damos pues como esa orden a esta herramienta para poder que pueda dar como esa opción, ¿no? Generar esa opción. Entonces, es muy bien, mi profe. Qué interesante. pues compañeros, no debemos olvidar que los docentes proporcionamos una interacción esencial para el desarrollo emocional y social de nuestros estudiantes. La herramienta IA nos proporciona significados, contexto. Nosotros los docentes podemos hacer un diagnóstico dirigido, personalizado a cada uno de nuestros estudiantes de acuerdo a sus edades. Entonces, no lo veo así. O sea, no podría reemplazar ese afecto que nosotros los docentes le entregamos a nuestros estudiantes cada día. Con ello les ayudamos a que ellos solucionen problemas. Ese contacto físico que uno tiene con el estudiante dentro del aula hace que el chico se desarrolle de una forma, de acuerdo pues a las actividades que uno implemente con ellos se desarrollen, cumplan con ese desarrollo cognitivo que deben tener. Así es, mi profe. No sé si hay otra intervención.
Vamos a leer unos mensajitos que nos han dejado por aquí los profes. Vamos por aquí, Olivia Torres, que dice, si bien la IA puede abordar el problema de los malos maestros y mejorar las capacidades de los buenos, no puede reemplazar la conexión humana esencial y la tutoría que brindan los maestros. Muchísimas gracias a la profe Olivia. Por aquí la profe Erika nos dice no, porque si bien la IA es una herramienta que proporciona innovación, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, no puede reemplazar los docentes, pues somos nosotros quien cada día humanizamos más la educación, no solo nos centramos en lo académico, sino en el crecimiento personal, emocional y ético. Somos empáticos. Muy bien. Listo, mis profes. Miren que todo lo que ustedes han dicho es cierto. Y sobre todo lo que el último comentario que dijiste, que tiene que ver sobre la empatía, ¿no? Es decir, la inteligencia humana, ¿verdad? La inteligencia artificial puede automatizar ciertas tareas administrativas, pues, que desarrollamos nosotros, o personalizar un poco ese aprendizaje, ¿cierto? Pero nunca podrá reemplazar el valor humano que aportamos nosotros como guías y mentores y obviamente modelos a seguir para nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a entrar a la segunda dimensión que se denomina aprender sobre la IA. Como les decía a mis profes, vamos a pasar a la segunda dimensión que se llama en aprender sobre la IA, es decir, vamos a ver cuáles son esos conceptos básicos. Y lo primero que tenemos que identificar es que hay hay varios tipos de IA, pero vamos a centrarnos en los que tienen que ver con la capacidad humana, ¿sí? Y estas categorías se denominan la IA débil y la IA fuerte. Cuando hablamos de la IA débil o estrecha, nos habla de que es este tipo de IA más común hoy en día, ¿sí? Está diseñada para realizar tareas específicas y limitadas. Aunque puede superar a los humanos en algunas tareas, como reconocimiento de voz o análisis de datos, no tiene conciencia ni capacidades generales de razonamiento. Y esto es súper importante. Recuerden que nombramos algunos ejemplos anteriormente como Siri o Alexa. Y pues acá también hay otros ejemplos que nos hablan de los sistemas de recomendación de plataformas como Netflix o YouTube o la IA en juegos como los bots de ajedrez o videojuegos. ¿Saben qué son los bots, verdad? Sí, Ok, muy bien. Entonces, recuerden que hay dos tipos de IA, al menos basados en la capacidad humana, que está la débil o la fuerte. La fuerte realmente es hipotética, ¿sí? Porque actualmente no existe, es decir, esa IA se espera que llegue esa IA, pero en el momento no está. Aunque bueno, si ustedes han visto últimamente en noticias, en estos días Elon Musk eh, lanzó unos robots. No sé si ustedes alcanzaron a ver algo de eso, no sé si algún profe de ustedes de pronto lo vio, donde hacía una presentación de estos robots y a su vez presentaba también como un taxi del futuro, que era un taxi donde no iba a haber un conductor, sino que iba a ser manejado pues como por esta inteligencia artificial. Ay, sí, yo lo vi. Y que ellos paraban el taxi, no había nadie ahí, pero le indicaban por medio de un software dónde querían ir y él los llevaba. Ajá, correcto, mi profe. Miren que estamos llegando allá, pero todavía no se ha llegado. Es decir, se están desarrollando pues como algunas pruebas y sobre todo pues estos que son como los gurús de la informática. Pero como les digo, esta inteligencia artificial fuerte aún no existe.
pero se estima que sería una IA que podría realizar tareas cognitivas en múltiples dominios de forma autónoma, como lo hace una persona. Volvemos a lo mismo. Un poco lo que les hablaba ahora de los robots, que ya nos estaba mostrando Elon Musk, y estos taxis, pues, que tienen que, ya no tienen un conductor, sino que se manejan solos. Vamos a hablar ahora sobre la evolución de la IA. Aquí no pienso detenerme mucho. Yo no sé si esta presentación después se la vayan a compartir a ustedes, mis profes. Porque creo que lo que les hablaba ahora, miren que, como les dije, no me voy a detener mucho, pero yo les decía que muchos creíamos que la inteligencia artificial era de esto, lo que estábamos hablando ahorita de los tipos de IA, la débil o la estrecha, y la fuerte o la general. Lo que hablamos, la débil, pues es la que estamos viendo hoy en día, que son estos asistentes virtuales como Siri o Alexa. También las plataformas de Netflix y los bots de los videojuegos. Y esta IA fuerte, que es la que se estima, pues porque es hipotética todavía, no ha llegado, pero sería una IA que podría realizar tareas cognitivas en múltiples dominios de forma autónoma, como lo hace una persona. Hablábamos un poco de el manejo de los taxis, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la evolución de la IA. Y estamos hablando de que muchos creíamos que la IA apenas es de ahorita. Y como podemos ver, la IA viene desde 1950, ¿sí? Es decir, viene desde la década de los 50, que fueron como los primeros pasos de la IA. Y también, pues, como en esta década de los 60, aquí en la década de los 60 surgió algo muy interesante, que vamos a verlo ahorita, y es que se creó el primer chatbot. Y este chatbot se llama Elisa y fue desarrollado en 1966 por Joseph Weizenbaum, que es considerado el primer chatbot de la historia y sentó las bases para el desarrollo posterior de esta tecnología. Elisa, que ahora vamos a hablar un poco con ella, fue creado para simular una conversación entre un paciente y un terapeuta, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural para interactuar con los usuarios. Miren que Elisa marcó un hito importante en la historia de los chatbots, pero obviamente tenía pues como algunas limitaciones, ¿no? Porque no tenía digamos, ese lenguaje que utilizan ahora estos chatbots, porque su conocimiento era basado únicamente en esos patrones y reglas que estaban predefinidos. Aquí nos habla de que se basaba en el uso de reglas y patrones predefinidos y que esos patrones consistían en identificar palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, si el usuario mencionaba la palabra madre, Elisa podría responder algo como: cuéntame más sobre tu relación con tu madre. Esta pues es una herramienta que está en inglés. Por lo pronto, sí la están viendo allí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Sí, señor. Entonces miren que vamos a hacer el ejercicio. ¿Están escuchando? Sí, señor. ¿Escucharon cómo habló? Ah, no. No. No, no se escucha nada. Permíteme en un momento, miro a ver si puedo dejar de compartir y vuelvo a compartir nuevamente con audio. Compartir ventana, vamos a compartir Elisa y compartir el audio de esta pestaña. Voy a compartirle solamente por ahora esta pestaña, que es esta, ¿sí? Para que escuchemos el audio, la voz de Elisa. Me dicen por favor si ahora sí escuchan, ya les voy a decir. How do you do? Please tell me your problem. ¿Sí escucharon? Sí, señor. Ok, entonces te voy a escribir
como yo decía, madre. Do you feel strongly about discussing such things? Vamos a escribirle nuevamente. What does that suggest to you? Miren que Do you feel strongly about discussing such things? ella sigue como unos patrones. Si yo me sigo escribiendo la misma palabra, pues me va a seguir preguntando exactamente lo mismo. Son puros condicionales. Correcto, profe. Entonces, pero miren que desde esa década de los 60, pues miren que ya existían estos chatbots. Y tal vez nosotros creamos que eso es nuevo y pues nos damos cuenta que no es así. Voy a dejar de compartir nuevamente para compartir nuevamente toda la presentación. Profe Julián, Sí. eso era básicamente como hace como unos 10 años, no, mi hija tiene 18, ella tenía como 5 años cuando nosotros le dimos una muñeca inteligente y venía con una serie de preguntas para que las niñas, pues ella le hacía preguntas y la muñeca le contestaba. Es prácticamente como eso, ¿no es cierto? Correcto, mi profe. Es decir, miren que desde antes existía un poco la inteligencia artificial, pero nosotros no lo identificábamos como la inteligencia artificial. Lo veíamos simplemente como algo tecnológico y pues algo obviamente súper sofisticado. Listo, mis profes. Aquí obviamente ya entramos en la década de los 70, los 80, los 90 y tal vez aquí ya en la década de los 2000 es donde ya empiezan a verse esos grandes volúmenes de datos y aprendizajes profundos, como el auge del Big Data, que permitió un mayor desarrollo en la IA. En el 2010, digamos que los sistemas de IA han superado a los humanos en tareas como el ajedrez y el reconocimiento facial, también lo nombramos ahorita, los asistentes virtuales como Siri y Alexa. Y ya para la década del 2020, pues se han unos desarrollos más notables, surgimiento de la IA generativa, como los modelos de lenguaje de gran escala, como ChatGPT 3, GPT 4 de OpenAI, donde no solamente responden a preguntas o realizan tareas, sino que también pueden crear contenido nuevo, como texto, imagen y música, pues un poco lo que les nombré ahora, pues que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se estructura un prompt. ¿Saben lo que es un prompt, verdad? Mis profes. Hay cosas que uno ha usado y todo, pero por el nombre casi no me llega. O sea, no me llega. Mire que yo estaba usando esas aplicaciones y al principio preguntaste y dije no, pero ya cuando empezaste a explicar, sí, hasta en el teléfono las tengo. No es Yo creo que todos sabemos. la interacción. Exacto. Sí, son los comandos, las órdenes que se le dan al programa. Lo que yo le decía ahorita de cuando uno llamas para una empresa y entonces marque el 1 para no sé qué, marque el 2 para no sé qué. Hace parte de eso, sí, mis profes. Como esas acciones, ese llamado a la acción que se le da a estas inteligencias, que es como una entrada o una instrucción, como les decía, que genera pues como una respuesta o una opción a algo pues como solicitado, ¿sí? Entonces, para poder que se genere un prompt de manera adecuada, pues tiene que haber un contexto donde dice cómo quiero que se desarrolle ese prompt o bajo qué supuestos quiero que me dé la respuesta desde un rol, una situación, una ubicación, una instrucción, es decir, cuál es esa acción que yo quiero que haga, un input, es decir, una entrada que tiene una información específica que complementa la instrucción, y un output, una salida, cómo quiero que el modelo genere esa respuesta, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver una de esas técnicas más usadas. Quizás muchas veces los hemos utilizado, ¿sí? Sobre todo los profes que utilizan la IA, los hemos trabajado, pero no teníamos ni idea que se llamaban así, ¿verdad? Es decir, hay una técnica que se llama zero shot, que es cuando la instrucción no implica un entrenamiento previo, es decir, que ChatGPT parte de su base de datos. En pocas palabras, es una instrucción que lleva una pregunta abierta. Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Cuáles son los 3 modelos principales de educación socioemocional? Usa viñetas. Entonces miren que aquí él nos da unas respuestas, pero él está partiendo solamente de esa instrucción, ¿sí? No le estamos diciendo absolutamente nada más, solamente eso y de una manera muy concreta. Y nos muestra pues aquí. El one shot es entrenar ese modelo con un ejemplo. Es decir, se contextualiza primero, se le indica qué es lo que se requiere y cuál es esa petición como específica. Un ejemplo es, crea una lista de 5 preguntas para un examen a nivel universitario con base en el siguiente texto. Miren que yo aquí le estoy dando un texto sobre el cual él puede crearme esas preguntas. Aristóteles distingue 3 tipos de amistad. La amistad basada en la utilidad, la amistad basada en el placer y la amistad basada en el carácter. Y él obviamente nos da esta respuesta. Dice, aquí tiene 5 preguntas basadas en el texto de Aristóteles sobre los tipos de amistad. ¿Cuáles son los 3 tipos de amistad que distingue Aristóteles? Explica en qué consiste la amistad basada en la utilidad según Aristóteles. Pero miren que son unas respuestas muy sencillas, unas preguntas muy sencillas, ¿sí ven? Porque aquí también le estoy dando muy corta información. Y el few shot, que es entrenar el modelo con más de un ejemplo, aquí ya le doy un poco más de información, es decir, con base a la respuesta anterior sobre los 3 tipos de amistad, perdón por la violencia aquí, replantea las preguntas teniendo en cuenta que cada una surge de lo que se valora en el amigo, su utilidad, el placer de su compañía o su buen carácter. Realiza las preguntas a partir de este ejemplo. ¿Qué papel tiene el valor en la amistad según Aristóteles? Entonces miren que aquí ya nos amplía un poco más como ese tipo de preguntas. Entonces, súper importante saber darle una orden a esta herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Miren cómo, con base a, si nosotros trabajamos desde un zero shot, un one shot o un fit shot, pues obviamente nos da 3 tipos de respuestas distintas. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta, mis profes? No, señor. Listo, mis profes. Muy bien. Aquí, para ampliarles un poquito más esta información sobre cómo generar esos prompts de manera correcta, pues hay una pequeña lista de chequeo, ¿no? Sobre todo, pues aquí en esta, que es una versión de educador, donde nos habla de que tiene que haber una claridad, es decir, que el prompt tiene que ser claro y directo, evitar esas ambigüedades que puede tener o esas imprecisiones. Y súper importante preguntarle a esa inteligencia artificial si comprendió cuál es esa pregunta que se le hizo, si comprende cuál es esa tarea. Verificar esa veracidad y pertinencia, si es correcta la información que nos está entregando. Y también si son el lenguaje y el tono adecuados a mi propósito. Es decir, no es lo mismo que yo le pregunte sobre un prompt para unos estudiantes de ingeniería, ¿sí? Que de pronto, y sobre todo de los últimos semestres, a que yo le diga que me genere un prompt para unos estudiantes, qué sé yo, de diseño visual de primer semestre, ¿sí? Los estudiantes de ingeniería obviamente tienen unos conceptos distintos a los estudiantes de diseño visual, porque manejan pues como 2 idiomas, por así decirlo, distintos, ¿no? Obviamente tienen unos conocimientos técnicos, los de ingeniería, que aún los de estudiantes de diseño visual quizás no los puedan tener, ¿sí?
Utilidad y satisfacción. Si realmente es útil ese resultado, si nos satisface, y cómo lo puedo comprobar. Un poco como lo que mirábamos ahorita. Es decir, cuando yo le hice la pregunta, sobre todo en el one shot, pues yo sentí que como que las respuestas eran como muy, muy sencillas, muy básicas. Entonces me tocó un poco como reafinar, que hace parte del otro tips, reafinar ese prompt para poder que ella me diera una respuesta como más amplia. Profe, ¿Sí? pues lo que decíamos ahorita, lo que pasa es que todos ellos trabajan es con base a los condicionales con los que fueron creados. Entonces, si tú le preguntas algo, él te va a decir, no te entiendo, o aclara la pregunta, algo así, porque es con base en todos los condicionales con los cuales fue creado. Y si no está, digamos, de acuerdo a como la forma de preguntar, pues él no va a saber qué decir. Correcto. O nos va a generar una respuesta que tal vez no era la que nosotros estábamos esperando. Exacto, sí, señor. Y como último tips, hablamos de uso responsable, es decir, esa información que yo tengo allí, ¿cómo la voy a reportar en mi documento, en mi escrito? No sé, ¿sí? ¿La voy a citar? ¿No la voy a citar? ¿Cómo la voy a presentar? ¿Sí? ¿La voy a copiar y la voy a pegar solamente? Entonces eso es súper importante tener en cuenta pues como este listado para poder pues como ver que esos prompts cumplen con ese resultado que nosotros esperamos. Bueno, mis profes, llegó la hora de analizar unos prompts. Mis profes, sobre todo los que están sobre algún ordenador, no sé si conozcan alguna otra herramienta distinta a ChatGPT. Bueno, una profe habló allí de Gemini, pero no sé si también han oído hablar de una herramienta que se llama Chatbot Arena o Arena. No, esa no la había escuchado. Ok, pues ahorita se las voy a presentar. Pero sí quiero que hagamos este ejercicio porque me gustaría saber qué respuesta les da a ustedes la inteligencia artificial. Recuerden que no siempre nos va a dar como las mismas respuestas. Entonces dice, ¿qué diferencias o similitudes encuentras en la forma en que se está redactando el prompt? Si algunos tenemos la oportunidad de hacerlo, por favor hagámoslo y nos dicen qué respuesta le dio la inteligencia artificial. Entonces dice, explica el concepto del prompt engineering, procura que la explicación sea breve, solo unas pocas oraciones y no seas demasiado descriptivo. Ese sería el primer prompt. Y después le haríamos como la misma pregunta, pero más concreta, es decir, usa de 2 a 3 oraciones para explicar el concepto de prompt engineering a un estudiante de secundaria. Y mientras ustedes hacen eso, yo les voy explicando Chat Arena. Chat Arena o Chat Arena es un chat o digamos una herramienta de estas como un chatbot o una LLM que básicamente nos muestra dos modelos. Es decir, yo hago una pregunta y no solamente me responde un modelo de estos de inteligencia artificial, sino que me responde dos modelos. O sea que puedo automáticamente obtener dos respuestas. Y con base a esa respuesta, yo le puedo decir con cuál me identifico más o cuál me gusta más. Y de igual manera, como que darle una, por aquí habla, como un voto. Entonces, es como una batalla. Miren que si ustedes ven aquí, habla justamente de qué es una batalla. No sé, mis profes, si quieren que seguimos con alguna pregunta o si hacemos esta misma pregunta que está acá. Pues, ¿sí me están escuchando? ¿Otra pregunta? Primero que todo, saber si están realizando este ejercicio de las preguntas.
Sí, no que como cambiaste la Ah, ok, pantalla. mi profe, ya, qué pena, listo. Ahí la dejo para que las puedan copiar. Perdón. Bueno, yo acá tengo la respuesta a la primera, Ok, mi profe, que la hice en Gemini. muy bien. Bueno, entonces me dice que el prompt engineering es la técnica de diseñar y refinar prompts o instrucciones para obtener resultados específicos de modelos de lenguaje como ChatGPT. Es como darle las indicaciones correctas a un asistente virtual para que te entregue la información que necesitas. En pocas palabras, el prompt engineering consiste en saber cómo hablarle a la inteligencia artificial para que haga lo que queremos. Muy bien, mi profe. Voy a hacer la segunda. Alguien que pueda de pronto hacerlo, como la profe lo está haciendo desde Gemini, alguien que lo pueda desarrollar desde ChatGPT. Yo lo hice desde Meta. Ok, mi profe, qué bien. Dice mire, dice concepto de luz. La luz es una forma de energía que viaja en forma de onda y nos permite ver los objetos. La luz tiene diferentes colores que se combinan para formar la luz blanca. Y dice que conceptos de energía y la velocidad de la luz está, y ya, así rapidito. Ah, pero no lo hizo con esta pregunta que está aquí, mi profe, sino que lo hizo sobre la luz. Sí, yo lo hice con esa pregunta y me respondió fue eso, o sea que lo hizo mal. Como errado, ¿no? Sí, yo creo que Mire, sí. lo hice, yo coloqué la pregunta y todo y respondió fue concepto de luz. Entonces ellos sí cometen errores. Correcto, mi profe. Así es. No, miren que no son tan fiables sus respuestas. Bueno, si quieres te comparto la de ChatGPT de la primera. Porfa, mi profe. Bueno, entonces dice, el prompt engineering es el proceso de diseñar y optimizar instrucciones o preguntas que se le dan a un modelo de lenguaje para obtener respuestas más precisas y útiles. Implica ajustar el lenguaje y la estructura del prompt para guiar la respuesta del modelo de manera efectiva. Es esencial en aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar la interacción y los resultados. La respuesta es diferente a la que me dio Gemini. Ajá. Miren que cada una de ellas tiene una respuesta distinta. Y le aseguro que si desde otra ventana tal vez le preguntamos, puede que nos dé otra respuesta distinta. Miren que yo hice esta en ChatGPT y la respuesta que me dio fue esta. Dice, el Prompt Engineering es el proceso de diseñar y ajustar las instrucciones, prompts, que se dan a modelos de inteligencia artificial, como los de lenguaje, para obtener respuestas más precisas o útiles. Al optimizar estos prompts, se mejora la capacidad del modelo para generar resultados alineados con lo que se necesita, adaptando el lenguaje o los detalles de la solicitud. ¿Fue distinta, verdad, mi profe? Sí, claro, incluso si yo en este momento le vuelvo a hacer la pregunta, me va a dar otras opciones, porque siempre como que trata de alimentarse de muchas fuentes para generar diferentes respuestas. Así es, mi profe. Y ahora con la segunda, mira, usa de 2 a 3 oraciones para explicar el concepto de Prompt Engineering a un estudiante de secundaria. Y miren la respuesta que a mí me dio.
Prompt Engineering es cuando creas preguntas o indicaciones claras para que una inteligencia artificial te dé la mejor respuesta posible. Al hacerlo bien, puedes obtener respuestas más útiles y precisas, simplemente ajustando como le piden las cosas. Recuerden que esta es una pregunta como a un estudiante de secundaria y aquí es un poco más técnica, ¿no? Y no la dio un poco más técnica. Entonces, mis profes, miren, definitivamente al analizar estas diferentes respuestas y sobre todo en la redacción de los prompts, podemos observar que son resultados totalmente distintos, ¿no? Y que también depende de esos matices en nuestras preguntas, asimismo puede influir directamente pues como en las respuestas de la inteligencia artificial. Nos habla también de que, perdón, déjenme un momentico. Como les decía ahora, nos habla también sobre que esta comprensión pues es fundamental, ya que resalta esa importancia de esos como prompts que sean específicos y claros para poder que podamos obtener como unos resultados óptimos, ¿sí? Ya con este conocimiento, siento que estamos como más preparados para avanzar hacia la siguiente dimensión que la hemos denominado aprender con la IA. Como les decía, aprender con la IA pues es simplemente saber cuáles son esas herramientas que son útiles para la enseñanza, ¿sí? Es decir, desde el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de Formación Abierta, ellos han clasificado estos recursos en 6 grandes bloques. Hablamos un poco ahora de ellos: generación de texto, generación de imagen, generación de audio, generación de video y generación de código fuente y generación de presentaciones. Vamos a centrarnos también por el tiempo en estas 4 que tenemos aquí: generación de texto, generación de imagen, de audio y de video. Sin embargo, pues acá les puedo compartir el enlace a este Padlet, que es del INTEF justamente, donde nos hablan aquí sobre estas herramientas: generación de texto, generación de imagen, generación de audio, algunas de las que vamos a ver ahora, pero también están las de generación de código fuente y generación de presentaciones. Y podemos ver, algunas se repiten. Canva está en generación de presentaciones y también está por acá en generación de texto, porque algunas de ellas pues como que cumplen ambas funciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de las de generación de texto. Cuando hablamos de estas herramientas de generación de texto, hablamos de que son programas o sistemas informáticos diseñados para crear contenido de texto de manera automatizada. Estas herramientas utilizan algoritmos y modelos de lenguaje natural para generar texto coherente y contextualmente. Importante saber que en el ámbito educativo, estas herramientas nos pueden ser útiles para producir material de estudio, resúmenes, respuestas a preguntas y actividades adaptadas también a los niveles y necesidades individuales del estudiante. Esto como para nosotros como docentes, pero también puede brindarle apoyo a los estudiantes en la creación de ensayos, informes y trabajos académicos. Ojo con esto, es apoyo, no es como que les vaya a hacer el trabajo, sino enseñarles a los estudiantes que podemos apoyarnos en estas herramientas. Alguna de estas de generación de texto, como ya habíamos visto que algunas lo manejan, Gemini, está ChatGPT, está Bing Chat, está Canva, está ChatSonic, ChatPDF, Conquer, Consensus, y vamos a verlos un poquitico más acá, pues muy así como rápidamente. Bing Chat
es una herramienta que es 100% conversacional. Canva, que puede producir resúmenes a partir de los textos. Además, también puede generar nuevos contenidos mediante prompts. ChatSony, que es un chatbot convencional. Está ChatGPT, pues que es el que hemos estado viendo. ChatPDF, que chatea con un documento PDF. Conker, que crea cuestionarios, preguntas y respuestas con inteligencia artificial. Consensus, que encuentra información en trabajos de investigación. Esta también sirve para encontrar información en trabajos de investigación. Gemini, que es, al igual que ChatGPT, es un chat conversacional general. Umata, que chatea con un documento PDF, igual que la otra herramienta que vimos ahora. Perplexity, que es un chatbot con fuentes actualizadas, es decir, que esta herramienta sí mantiene más como en constante actualización que ChatGPT. Y está también Wisdolia, que genera flashcard de un video, artículos o PDF y te da como un feedback. Hasta allí hemos visto pues como lo que son estas herramientas de generación de texto. Ahora vamos a hablar de las que son las herramientas de generación de imágenes. Estas herramientas de generación de imágenes son aplicaciones y sistemas basados en IA, diseñados para crear imágenes de manera autónoma o asistida por una máquina. Estas herramientas utilizan algoritmos y redes neuronales artificiales o modelos de lenguaje para generar imágenes digitales que puedan representar objetos, escenarios, rostros humanos u otros elementos visuales. Es decir, que nosotros como educadores los podemos utilizar estas herramientas para complementar alguna presentación, para trabajar la ilustración de algún cuento, y también a los estudiantes les sirve para desarrollar pues como algunas infografías, algunos mapas conceptuales, mentales, o cualquier tipo de representaciones visuales. Julián, por favor, ¿puedes devolver un momentico la diapositiva a la anterior? Claro que sí. Listo, gracias. Vale, con mucho gusto. En estas de generación de imágenes, pues está Leonardo, que es como una de las más utilizadas, Adobe Firefly, Bing, iMage Creator, Canva, Charlie, ChatSony, DALL-E, que también es otra que se utiliza bastante, Draw, Anyone, Dream Studio, Microsoft Designer, bueno, Recast, Scribble, Vectorizer. Ahora las vamos a mirar aquí. Vamos nuevamente a nuestros slideshow y vamos a hablar un poco acerca de esto. Adobe Firefly convierte textos a imágenes, también utiliza relleno generativo, efectos de texto, generación de colores de reemplazo, imágenes en 3D, Bing, Image Creator, de texto a imagen, Canva, de texto a imágenes, y pueden crear ilustraciones, fotografías e imágenes a partir de prompts. Bueno, hay una que no tengo aquí, que se utiliza mucho también, sobre todo porque es un banco de imágenes, que es FreePic. No sé si la han oído nombrar. FreePic también ya tiene inteligencia artificial. De hecho, algunas de las imágenes de las que hemos desarrollado pues aquí en esta presentación fueron desarrolladas justamente con FreePic. Charlie, que es de texto a imagen. ChatSony, que es un chat conversacional que te permite generar imágenes. DALL-E, de texto a imagen. Draw Anyone, retratos generados por IA. Dream Studio, texto a imagen y edición de imagen. Ideogram, es una IA capaz de generar imágenes que incluya texto legible. Leonardo,
texto a imágenes, edición de imágenes y generación de texturas en 3D. Microsoft Designer crea y edita diferentes tipos de recursos visuales, gráficos, infografías, entre otros. Recraft AI, de texto a imagen. Scribble Diffusion, de dibujo a imagen. Miren cómo aquí uno puede hacer un dibujo y él puede generar la imagen. Stable Diffusion Online, de texto a imagen. Vectorizer, permite vectorizar imágenes. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las generaciones de audio. Estas herramientas son aplicaciones o sistemas basados en IA que pueden crear, modificar o generar contenido de audio de manera